¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Entonces, la idea es que hiciéramos unos experimentos, pero les voy a platicar de qué se trata. Y esto lo podrían hacer en principio en su casa, pero yo todas las cosas para hacerlo, pues los dejé allá en la universidad, entonces no lo podemos hacer. Entonces, les voy a platicar lo que hice. Hay un programa que se llama Inkscape, que es para dibujar vectores. Eso quiere decir que dibujan una imagen y la pueden escalar a hacer chiquitita, chiquitita o muy, muy grande y no se va a distorsionar. Un PDF es un archivo vector. Entonces se llama Inkscape, es un programa gratuito. Y hice varios cuadritos. Ajá. Hice un cuadrito con una rayita en medio y luego hice un cuadrito con una rayita en medio, pero tiene adentro otra rayita. Ajá. Y la separación entre cada rayita que yo le puse al programa es de 85 micras. Y entonces el que dice 2 es porque tiene dos rayitas en medio y el que dice 3 es porque tiene tres rayitas en medio. Necesitaría ir apuntando para que vean de dónde estoy hablando. Por ejemplo, este son dos cuadros, dos bloques con una separación de 85 micras. Y luego este tiene dos rayitas. Y luego este tiene dos rayitas también, pero la separación es diferente, es de 500 micras, como está ahí escrito abajo. Luego este es de tres rayitas. Y luego aquí, no se ve aquí en esta presentación la forma que lo importé, pero hay un montón de rayitas, cada una separada con 85 micras. Y luego, con otra separación que son 40 micras, que es esta de acá, lo mismo. Y luego hice una red de puntitos que al ojo, así a nuestra simple vista, no alcanzamos a ver esos puntitos. Parece ser que es todo continuo, pero puse 85 micras por 85 micras separadas con 85 micras. Y luego con otra separación. Y luego finalmente una separación más grande. Ajá, entonces en esa separación más grande ya alcanzan a ver los ojos que está separado. 225 micras es 0.2 milímetros. 0.2 milímetros ya lo vemos bien con los ojos. De hecho, hasta 100 micras yo creo que ya se ve con los ojos. ¿Va? Y luego hice lo mismo, pero con un arreglo hexagonal. Ajá. Entonces eso lo hice en la computadora. Entonces se ven así. Ya ahí en nuestro ojo humano, pues se ve chico, pero ya agrandado se ven así, las de 85 micras. Entonces esta es nada más la computadora. Y luego las distancias, separado 170 micras. Y otras distancias que les mencioné. Y luego la hexagonal, ¿no? También la hice. Ahí está como está hecha, con esas distancias. Y luego, para imprimir esto, porque la idea es de que no se quedara solo en la computadora, sino imprimirlo, me tuve que dar a la tarea si realmente se podía imprimir o no. Entonces ya me puse a investigar de cosas de impresoras. Y hay unas impresoras que imprimen 600 dpi, que es el density of points per inch. Ajá. Entonces, esta aquí, square inch, está equivocado, es en una línea. Y entonces hice los cálculos a ver cuántos puntitos podía imprimir esa impresora de 600 dpi, que es la del estándar, que le llaman a eso. A ver cuánto equivalía en micras, ¿no? Entonces esa de 600 dpi descubrí que puede imprimir puntos de 42.3 pulgadas. Esa es la mínima resolución, la máxima resolución que tiene. O sea, puedo imprimir puntos de 42.3. Yo quería de 84, ¿recuerdan? Entonces sí lo puedo hacer, ¿no? Con esa DPI. Entonces resultó que esa impresora pues está ahí en mi oficina. Y entonces sí lo pude imprimir. Y lo imprimí del lado derecho. Ahí sí se ven, hay unos acetatos. Bueno, esas cosas blancas le llaman acetatos. Transparentes, perdón. Que son eh, antiguamente se utilizaban para hacer presentaciones. Entonces me costó trabajo conseguirla porque ya no se manejan mucho, pero ahí sí la conseguí y ya imprimí eso que estaba ahí. Que eso, ahora habría que ver si realmente estaba yo en lo correcto y me lo llevé al microscopio para ver si esos puntitos eran los puntitos que yo decía. Y en el microscopio sí se ven los puntos con las separaciones que yo estaba esperando. Son esos puntos, o sea, ahí le puse una regla, una escala milimétrica que se pone en el microscopio y ahí puedo ver si realmente los puntos son de la distancia
que las 80 micras, 85 micras o las micras, o sea, lo voy haciendo grande o chico. Ajá, y ahí se ve que sí. Entonces ahora les voy a pedir, como no podemos hacer el experimento, o sea, le estoy planteando cómo está preparado, pero quisiera que vieran este video, que dura 1 minuto 29, que les voy a dar el link directamente aquí para que lo vean aparte, porque si lo ven a través de mi computadora, no tengo internet de banda tan ancha, entonces no van a ver. Entonces, en 2 minutos, bueno, lo ven, y en 2 minutos, bueno, 3 minutos por si tarda o algo, seguimos aquí con esto. Entonces, la idea es de que con esa pantallita o ese acetato transparente, le podemos pasar una longitud de onda que tenga para ver ese efecto que vieron en el video. Pueden pasar una onda electromagnética que tenga la misma distancia entre los puntos. Entonces resulta que 85 micras y 40 micras más o menos es equivalente a la frecuencia de un láser rojo. Entonces, o uno verde. Entonces pueden ver ese mismo efecto. Ese efecto, cuando existe la interferencia, si ven en el video, existe interferencia constructiva de las ondas. Rayos, mi sobrina tiene 7 años y acaba de adquirir algo para llamar por teléfono y creo que me llama mucho. Ahorita le voy a hablar. Bueno, pueden pasar un láser, algo que haga que difracte. Ajá, entonces para que difracte tiene que tener la longitud de onda similar a lo que están al material. En este caso no es un material, estamos simulando los átomos con puros puntitos, y en el video también simulan los átomos con puntitos. Entonces hay algo que no sé si vieron interesante, que cuando los átomos tienen una distancia en el espacio real, que son los puntos rojos, una distancia muy grande, rayos, lo voy a poner un poco lejos. Cuando ponen los átomos en una distancia grande, en el patrón de difracción se ven unos puntos, y esos puntos se mueven en forma contraria a lo que pasa en el espacio real. Vale, entonces, debido a que los puntos se mueven en forma contraria, o sea, si el espacio real se hace chiquito, en el espacio imaginario o en el espacio de la difracción se hacen grandes. Y si los átomos se juntan, perdón, si los átomos se separan, en el espacio imaginario pasa lo contrario. Entonces, debido a eso, a ese espacio donde el movimiento parece al revés, se le llama el espacio recíproco. Entonces tiene varios nombres. Puede ser el espacio recíproco, espacio imaginario o el espacio K. Es una K itálica. Ahorita no vamos a ver de dónde viene esa K, pero tiene que ver con la estructura electrónica. Y ese espacio K no se utiliza tanto en cristalografía, pero cuando ya hablamos de estructura electrónica, se dice así: espacio K y espacio recíproco o espacio imaginario. Entonces, todo pareciera que se mueve al revés. Si los átomos tienen un parámetro de red pequeño, en los puntos se ve grande. Ajá, esa distancia. Entonces eso ya contesta lo que había preguntado Mauricio hace varias semanas, ya casi 2 meses o algo así.
que preguntó por qué teníamos que sacar el recíproco de los índices de Miller. Y es porque una vez que hacemos mediciones, todo lo vamos a ver en el espacio recíproco. No lo vamos a ver en el espacio real. Todas las mediciones que se hacen prácticamente de cualquier cosa en estado sólido se convierte al espacio recíproco. Entonces conviene matemáticamente y conceptualmente trabajar primero en el espacio recíproco siempre y ya después pensar qué puede pasar en el espacio real, pero matemáticamente a veces está complicado convertirlo al espacio real, entonces casi siempre se queda en el espacio recíproco. Ajá. Entonces hay unos vectores, hay unas formas. Bueno, no podíamos ver esta parte de cristalografía antes, porque había que ver muchas cosas de primero de la estructura y luego bueno, había que ver mucho de los índices de Miller y así para poder llegar a este punto. De hecho, este curso es nada más una introducción al estado sólido, porque si se fijan cada unidad, yo diría que cada unidad es una materia de ya más avanzada. O sea, hay un libro para rayos X, un libro para eh, bueno, para cada tema hay un libro de lo que estamos viendo. Entonces nada más estamos viendo así como algo rapidísimo. Entonces hay una forma de convertir el espacio real también se le dice momento K o momentum space. Eso en español no he escuchado que digan espacio momento. Momentum space sí dicen, o espacio K también en español. Entonces estos vectores son la forma de transformar, donde B es el espacio recíproco y ya pertenece al espacio real. Ese 2pi solamente se utiliza en ciertas circunstancias. No, en cristalografía creo que no aparece ese 2pi, pero en estructura electrónica sí aparece ese 2pi. Ese 2pi nos está indicando que es periódico. Ajá. Bueno, les doy tantito si quieren para que las copien. Ya cuando las tengan listas me avisan. A ver rápido de qué, en qué consiste. Tararam. Voy a dibujar aquí con gris. Voy a simular que hay un material y estos puntitos representan átomos. Y entonces vamos a imaginar que viene una onda que choca así. Y esa onda pues está compuesta de varios haces, o sea, de varios fotones. Y hay otra segunda, esa no me quedó muy bien. Que choca así. Entonces quedamos que una onda puede tener una interferencia constructiva o destructiva. Si sumamos la onda verde y la onda roja que estoy haciendo, ¿qué interferencia sería? Sería cero. Entonces la amplitud sería igual a cero al sumar la roja más la verde. Entonces esa es destructiva. Ahora supongamos, le voy a poner esta azul. Supongamos que esta amarilla está igualita a la verde, que es exactamente igual. El resultado, la amplitud sería diferente de cero. De la amarilla más la roja. De hecho, el resultado sería, por ejemplo, esta rosa. Y entonces la amplitud se incrementaría. Entonces, Y sería la amplitud y en X sería la posición de la onda. Aquí hay que corregirle. No,
verde con verde. ¿Va? Entonces, si ustedes tienen eso en cuenta en un material y el haz originalmente tiene, aquí va, el haz es constructivo al inicio, o sea, los dos fotones tienen la misma frecuencia. Pero al chocar con los materiales, el haz 1 va a recorrer menos camino que el haz 2. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Que el 1 va a recorrer menos camino que el haz 2. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces la única forma en que sea constructivo es de que se sumen. Y de que se sumen en forma constructiva quiere decir que los valles quedan con los valles y las crestas quedan con las crestas. Entonces, para que eso suceda, tienen que sumarse tiene que sumarse el mismo camino. Ajá. Entonces vamos a hacer aquí rápido un triángulo. Entonces le vamos a poner aquí teta en medio al ángulo que está ahí arriba. Aquí le vamos a poner A. Aquí le vamos a poner B. Aquí creo que estoy haciendo lo hubiera hecho con este desde el principio. A esos puntos les vamos a llamar planos. A la separación entre los puntos. A la distancia que existe entre cada plano le vamos a llamar D, que es la distancia interplanar. O sea, y aquí D, o sea, la distancia de A al punto C. Esa es la distancia interplanar. Y estamos de acuerdo que para que haya interferencia, la distancia AB, o dos veces la distancia AB, porque este punto D sería AB es igual a la distancia AD. Entonces, dos veces la distancia AB debe de ser igual a la longitud de onda. ¿Están de acuerdo que esa restricción es necesaria para observar una onda constructiva o una suma de ondas? ¿Están de acuerdo que la distancia dos veces AB es igual, tiene que ser igual a la longitud de onda? ¿Comprenden eso? Esa es la clave de todo. Del universo. No es cierto, pero esa es la clave de todo esto de la difracción. ¿Hay alguien que no entiende por qué dos veces la distancia B es igual a lambda? ¿O tiene que ser igual a lambda? Ok, vamos a repetirlo. Quedamos del diagrama de arriba, de la derecha, que para que las ondas se sumen y sea constructiva, tiene que quedar valle con valle, cresta con cresta. ¿Hasta ahí estás de acuerdo, Marlon? Ok. Ahora, si hacemos el experimento y a un material que está hecho de átomos, obviamente, le arrojamos una longitud de onda. Entonces vienen fotones aquí arriba. Ajá. Esos fotones tienen una longitud de onda igual al principio. Cuando entran al material tienen la misma longitud de onda. Eso se le llama monocromático. O sea, tienen la monocromático, mismo color, o sea, tienen la misma longitud de onda. Después, cuando entran al material, no recorren el mismo camino. El fotón 1 y el fotón 2, o el haz 1 y el haz 2, recorren diferente camino. Porque unos chocan en la superficie y otros chocan más adentro. Ajá. Para que sea constructiva
la señal, para que veamos una señal, tiene que ser constructiva. Entonces tiene que sumar valle con cresta. Para que eso suceda, la longitud de onda que estamos escribiendo acá, de las 1 y de las 2, tiene que ser igual a 2 veces la distancia AB. ¿Por qué? Porque si no es, la distancia AB no es igual a la longitud de onda, si la distancia AB es diferente a la longitud de onda, va a quedar, por ejemplo, si la longitud de onda es exactamente igual a AB, así, entonces va a quedar exactamente cresta con valle de una de las ondas, y entonces se van a cancelar. Y para que sea valle con valle y cresta con cresta, tiene que ser 2 veces la distancia B, porque esta distancia que es de DA y de A a B, el fotón 2 la está recorriendo de más. ¿Sí me explico? Al recorrer de más, el fotón se atrasa en el camino y entonces se desfasa. Y entonces queda el valle desfasado de la onda al retrasarse, al haber recorrido más camino. Y para que el valle con la cresta se alineen, tiene que recorrer cierto camino. Y ese cierto camino tiene que ser exactamente lambda. Para que se desfase de una forma que quede nuevamente cresta con valle, a pesar de haber recorrido mayor camino. ¿Ahora sí queda claro? ¿Sí? Vale. Aquí le voy a borrar esta porque está muy encimado. Entonces la distancia DA es igual a la distancia AB. Va. Ahora, ¿cómo relacionamos el ángulo con las distancias AB? Entonces el seno de teta es igual al cateto opuesto por la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? El seno de teta es igual... ¿Lo pueden hacer ustedes mejor? Les doy 3 minutos. Tenemos que relacionar el ángulo con la distancia AB. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces el seno de teta nos quedaría que es igual a la distancia AB entre la distancia interplanar. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Que en ese triángulo así estaría, porque el ángulo que está aquí, este es un ángulo recto. ¿Por qué necesita ser recto? Para que los caminos del fotón 1 y el fotón 2 sean exactamente de la misma longitud. Entonces ya además ya definimos que la distancia AB es igual, tiene que ser 2 veces lambda. Perdón, 2 veces la distancia AB tiene que ser lambda. Entonces ya podemos poner que seno de teta, eso es igual a lambda entre 2 veces d. Y ahora sí ya llegamos a la expresión, ya nada más despejamos esa y llegamos a la expresión de la ley de Bragg. Entonces la demostración de esta ley está sencilla. Ahora vamos a ver qué significa. Significa que en ciertas direcciones, si nosotros ponemos el cristal en cierta dirección, nos va a dar una onda constructiva, o sea que vamos a ver una difracción. Pero en otras direcciones no vamos a ver nada. ¿Por qué? Cuando 2D seno de teta es diferente de n lambda, esa n significa que puede ser
las veces que sea, las veces de fotones hacia abajo. O sea, aquí nada más dibujé dos planos, aquí en esta parte, tres planos, pero puede ser más planos, pueden ser muchos planos. Entonces eso es esa n. Entonces, si el ángulo no está exactamente en la posición, no vamos a ver nada, simplemente el cristal no va a difractar. No vamos a ver ninguna señal. Y solamente cuando está en cierta dirección alineado, donde el haz penetra y tiene una interferencia constructiva consigo mismo, ahí vamos a tener una difracción constructiva. Entonces eso es cuando es igual a n lambda, y si es diferente a n lambda, esto sería destructivo. Y ahí no veríamos nada, ¿vale? Entonces, ese es el principio que se utiliza en la difracción. Se utiliza ese fenómeno para obtener señales de los materiales, ¿va? Ahora, hay otra cosa, otra ecuación que no tampoco vamos a hacer la demostración. Es esta que está aquí, que dice solamente para cúbico o ni for cubic. Entonces, la distancia interplanar en el caso del cúbico es igual al parámetro de red A entre la raíz de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrado. ¿Va? Entonces, esas dos relaciones, si se fijan, las dos ya tienen D, la distancia interplanar, la ley de Bragg, y esta que dice distancia interplanar solamente para cúbicos. Esa nos permite encontrar una relación entre la distancia interplanar y el ángulo, ajá, que tenemos. Ahora, abajo vienen otras ecuaciones que simplemente es despejando, usando la ecuación 1 y 2. Le voy a poner aquí 1, que es la ley de Bragg, y 2 es la distancia interplanar. Y ya las otras ecuaciones nada más son despejes ahí sustituyendo y así. Ajá, eso nos permite. De hecho, esta que está aquí abajo la vamos a usar para lo del examen. Entonces solamente tienen que sustituir la distancia interplanar en la ley de Bragg. Es una parte de lo del examen. Entonces, si se fijan, como hay restricciones para lambda, también hay restricciones para teta. Y aparecen restricciones para los dos. Ajá. Solamente a ciertos ángulos vamos a ver una señal. A los ángulos que tenemos allá arriba en el diagrama, solamente ciertos ángulos nos van a permitir ver una señal. Otros ángulos no se ve nada porque hay interferencia destructiva. Espero que eso quede muy, 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 muy claro, el concepto. N, quedamos que es un número entero. ¿Por qué tiene que ser un número entero? Lambda se puede alinear en la primera, digamos, quedamos que el fotón 1 y 2 recorren diferente camino. Entonces el 2 se puede alinear cuando n igual a 1, pero también cuando n es exactamente 2. Ajá, o sea, si la longitud de onda del valle y la cresta se alinean, eso es suficiente, y eso pasa n veces. ¿Sí? Sí, Atsiri. O sea, la diferencia entre las celdas solo sería n en esa fórmula, ¿sí? O sea, la primera celda sería n igual a 1, la segunda es n igual a 2, o sea, puede pasar n veces, según lo que penetre el fotón, o penetre el haz de rayos X, o penetre la longitud de onda, la onda que le estamos aventando al material. Sí, es como la capa en que pega, o sea, sí, porque mira, si ves otro haz que viene así, chocaría aquí abajo. Debería de hacerlo con esto, desde el principio lo debe haber hecho con esto. Se ve mucho mejor. Si te fijas, ahora le voy a poner ese haz 3 o el fotón 3. Bueno, es que puede ser un fotón o puede ser un electrón o un neutrón, ¿no? Entonces, no necesariamente haz. Y si te fijas, ahora ese electrón 3
recorre el triple que la partícula 2 o que la onda 2. Entonces, esa n puede ser cualquier número entero. Ajá. O sea, puede ser que recorre el doble de camino, o que recorre el triple, o que recorre el cuádruple, o así sucesivamente. Pero el objetivo es de que se alinee. Si se queda alineado el máximo con el máximo, el mínimo con el mínimo de la onda, vemos el fenómeno de difracción. O sea, vemos una señal. Si no se alinea, vemos interferencia destructiva. ¿Vale? Entonces el concepto es básico, es simple, no es demasiado complicado y es fácil de recordar. De hecho, estas ecuaciones son fáciles de llegar a ellas, no necesitan memorizarlas. Bueno, sí es bueno memorizarlas, ¿no? Porque a veces la necesitan de rápido, pero, pero pueden llegar a esa conclusión fácilmente. Se llama ley de Bragg porque fue Bragg quien llegó a eso. Ahora, esto de cómo indexar un patrón de difracción, se me hace que yo voy a hacer un video o un PDF. Creo que un PDF para que todos lo puedan leer porque eso viene en el examen. Ahí quisiera explicar cómo eh, cómo funcionan los rayos X, o sea, cómo generamos. Les dije que lo más común es que en el laboratorio tengan una máquina que se le llama un difractómetro de rayos X y tiene un tubo. Entonces ese tubo tiene un filamento. Cuando le aplican alto voltaje, eso quiere decir que generan una corriente de electrones, o sea, un haz, y esos electrones chocan contra el material, que sería aquí, contra el segundo material, y al chocar, esos electrones tienen la energía necesaria para desprender electrones del core, o sea, electrones que no están en la capa de valencia. Cuando los electrones de la capa de valencia disminuyen su energía, o sea, si lo vemos así, bueno, el diagrama de abajo está. Cuando disminuye esa energía, regresan al, al, al estado original y eso libera energía. Esa energía es Hb. Entonces quedamos igual perdón, H nu, donde H es la constante de Planck, nu es la frecuencia y esa es la energía. Entonces esa energía corresponde a la longitud de onda de rayos X. Y entonces así se generan. En este diagrama donde están los puntos verdes, aquí inicia, hay un electrón o algo con energía que choca contra un agujero, perdón, contra un electrón, y esa energía es lo suficientemente grande para desprender al electrón. Entonces el electrón se va y se va al espacio, se llama fotoelectrón. Eso es lo debieron haber visto en la estructura de la materia, es el efecto fotoeléctrico, cuando aplican energía y desprenden electrones. Y entonces queda un agujero y como la naturaleza siempre busca estar en los estados de menor energía, los electrones que están a mayor energía tratan de cubrir ese agujero y desprenden energía. Y la energía que desprenden, esa es en longitud de rayos X. Y hay varias transiciones porque tenemos un montón de electrones arriba. Puede ser que el electrón 1 o el electrón 2 baje al agujero o cubra ese agujero y desprende esa energía. Cuando es el inmediato se le llama K alfa. Cuando es el que sigue se le llama K alfa, K beta y así. Entonces van a obtener dos líneas de rayos X. Una que tiene K alfa y otra que se le conoce como K beta. Ajá. Dos energías, dos longitudes de onda, dos frecuencias. Ajá. Por medio de este proceso hay otros procesos para generar rayos X. Uh-huh. Entonces, lo que medimos experimentalmente es el ángulo, porque con el ángulo podemos ver las distancias y podemos ver varias cosas. Entonces es un
aparato más o menos así, que está del lado izquierdo de la imagen azul. Bueno, hay distintos tamaños, ¿no? Pero ese, digamos que es más o menos nuevo, es como de los que se usan. Ahí en el USAID hay uno de esos. En el Instituto de Física, en el Instituto de Investigaciones en Materiales, en la Facultad de Química, nada más. En la Facultad de Química hay uno compacto, ahí en el edificio de posgrado. Entonces ahí es más o menos el equipo. Ese que está ahí, digamos que mide 2,5 metros de alto y unos 2,5, 2 metros de ancho, más o menos. Es el que está ahí a la izquierda. Y hay otros más compactos, parece como si fuera del tamaño de un microondas, más o menos. Ujú. Y entonces el punto clave es el goniómetro, porque el goniómetro tiene un control muy preciso del ángulo. El goniómetro es este que está aquí a la izquierda. Entonces puedes saber exactamente cuál es el ángulo que estás midiendo. Y obviamente pues necesitamos el generador de rayos X. El generador de rayos X es este, que es el tubo de rayos X. Y luego sale el rayo por aquí y tiene algunos procesos que se llama colimador y Soler y etc. Para hacer un rayo delgado, para que no sea como una luz nada más esparcida a cualquier dirección. Y a veces para hacerlo monocromático se le pone un filtro, que el filtro es de otro material que absorbe las otras radiaciones y deja pasar solamente una radiación, porque vimos que hay K alfa, K beta y así, ¿no? Entonces filtra todas las radiaciones, deja pasar una y luego choca contra el material aquí. Voy a poner otro o algo más visible. Choca contra el material está aquí lo estoy pintando en verde. No es verde. Este sí es verde. El material se pone ahí en un platito y, y luego difracta en todas las direcciones, en una esfera. Difracta en 360 grados para arriba, para abajo, para todo. Pero este detector está a cierto ángulo y se va moviendo, se va abriendo y se va cerrando. Y entonces, cuando el detector pasa por algún lado de la esfera y detecta que hay una señal, lo registra. Tiene un detector que es como si fuera una celda fotovoltaica, pero para rayos X, que es excitada cuando recibe rayos X y hace la medición. Y dice, aquí hay una señal, acabo de recibir rayos X, que lo procesa y lo convierte en una señal eléctrica. Y entonces manda la señal a una computadora y etc. Entonces ya dice, a tal ángulo yo detecté una señal y luego cambia el ángulo. Este goniómetro se mueve en cierto ángulo y va cambiando el ángulo y dice, aquí hay señal, aquí no hay señal, aquí hay señal, aquí no hay señal. Entonces, lo que vamos a observar, bueno, dudas de cómo funciona el difractómetro. Sí, dinos. Nuevamente, los rayos X se generan en un tubo que se le llama tubo de rayos X. En este aparato hay otros métodos. Cuando tú golpeas a un material con un electrón que tiene cierta energía, la energía precisa para desprender electrones del core, vas a hacer que se quede un agujero. O sea, viene un electrón o una longitud de onda o una onda electromagnética, aquí donde estoy pintando la flecha, y golpea al electrón y ese electrón se desprende del material. Puede ser cobre, que normalmente se utiliza tubos de rayos X de cobre, eso es muy común. Se desprenden los electrones y se va al espacio. Eso se llama efecto fotoeléctrico. Después queda un agujero. Ahí donde se desprendió el material quedó un agujero. Entonces el electrón 1 o de la capa 1 o el electrón 2 decaen y caen a menor energía. Al caer en menor energía, ¿se acuerdan que Bohr encontró que E es igual, la energía de los electrones es igual a 1 entre n cuadrada y una constante? Varias constantes. Que de hecho Rydberg también lo encontró, pero Rydberg lo encontró con el número de onda. Entonces estos que están acá
tienen diferente energía. Los que están en el 1 y el 2 tienen diferente energía. Al caer, al disminuir su energía, desprenden esa energía que les sobra. O sea, porque se acuerdan que la materia es cuántica. Entonces, como es cuántica, no puede quedar en estados intermedios. O sea, tienen cuantos paquetes de energía. ¿Cuánto significa paquete de energía? Entonces, como no puede quedarse a medio camino, solamente puede estar en K o en L, que son los niveles energéticos. Al pasar de L a K, tiene que desprender esa energía. Esa energía es E igual a H nu, como puse arriba. Ajá. Y resulta que los rayos X, o lo que conocemos en el espectro electromagnético como rayos X, tiene una energía que es similar a estas transiciones. Entonces por eso desprende rayos X. Una vez que los electrones decaen al agujero que se formó, generan rayos X. Dependiendo de la altura, del tipo de electrón, puede ser K alfa o K beta. ¿Queda claro, Adolfo? Ok. Entonces, del tubo de rayos X lo que hace es que tiene una corriente alta en kiloelectronvolts, de hecho, no kilovolts, para que esos electrones puedan desprenderse. Y necesita un enfriador, de hecho, ahí no se ve, pero atrás tiene algo que se le llama chiller, que es agua, y otro módulo del lado, de alguno de los lados tiene que tener un módulo que es un chiller, que está enfriando el tubo de rayos X todo el tiempo. ¿Dudas? ¿Más dudas de el esquema general de cómo mide el aparato? O sea, obviamente tiene muchísima electrónica y hay muchas cosas muy detalladas, ¿no? Pero ese es el principio. Pregunta, entonces los fotones que se disparan solo deben de tener la energía necesaria para emitir un fotoelectrón. Y lo que genera... Sí, o sea, decaimiento no me estoy refiriendo a decaimiento nuclear ni nada de eso, porque hay otro tipo de decaimiento. O sea, decaimiento de los electrones de K o de una capa superior a menor n. Entonces, los fotones que aparecen de ahí tienen la energía. O sea, vamos a regresar. Los fotones que pasan, eso lo debieron de haber visto bien en su clase de estructura de la materia, es de los primeros temas. Que van de L a M. Si un electrón pasa de L a M, a K, perdón, tiene que tener la energía involucrada. Entonces, K es igual a N igual a 1 y L es igual a N igual a 2. Y luego la energía es igual a una constante, es una serie de constantes, de hecho, por 1. Entonces el cambio de energía es igual a 1 menos n cuadrada menos 1, lo vamos a poner 1, n cuadrada 2 por una constante. Ajá. Y ese cambio, esta delta de esa tiene la energía de lo que llamamos rayos X, X-ray. Uh-huh. Sí, claro, porque tú le estás el que baja inicialmente lo golpeó un electrón. O sea, un electrón llegó con mucha, o sea, es corriente eléctrica. Y si golpeas corriente eléctrica significa electrones, un flujo de electrones. Tú lo golpeas con un electrón, lo saca y esa corriente eléctrica, otro de los electrones se queda allá arriba. O sea, el 2 o el 1 se bajaron a la capa, al agujero que quedó. Pero tú estás aplicándole corriente eléctrica todo el tiempo, entonces el otro electrón que viene de la corriente pues se acomoda en uno. Y ya no queda cargado el material. Y cuando terminas el proceso sigue siendo cobre
con el mismo número de electrones que con el que inició. Ujú. Ahora, si le arrojan, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico, lo más básico, si le arrojan UV y le sacan los electrones, sí se queda cargado. O sea, si ponen una placa de cobre y la ponen con UV y le quitan esos electrones, se van a ir desprendiendo hacia el exterior. Y ya después de un tiempo esa placa se carga, y de hecho se carga como en 1 minuto, 2 minutos si le ponen UV. Eso no lo vieron en la estructura de la materia, el efecto fotoeléctrico. Bueno, pues es la idea. Nada más que aquí necesitan remover electrones del core, entonces necesitan algo que golpee con mayor fuerza. Ajá, y al pasar los electrones de 1 a 2, pues esa es una transición electrónica y desprenden electrones. A lo mejor hasta se ve hay otra materia que me dijeron que era como de precuántica, ustedes me dijeron. Este, no me acuerdo. Espectroscopía. Eso es como el principio de muchas espectroscopías. ¿Vale? Fundamentos de espectro. Va. Entonces, el aparato les va a arrojar un resultado así. O sea, va a cambiar el ángulo. Aquí abajo pone 2 teta. Normalmente los aparatos dan 2 teta. Y va diciendo en dónde recibió señal. Y dice, recibí señal en el ángulo 37. Recibí señal en el ángulo casi 60. Recibí señal y, o sea, cada que ve una señal, ahí lo registra. O sea, esto está medido en 2 dimensiones, no está en 3 dimensiones, no es una esfera que esté cubriendo el material. Está en 2 dimensiones. Y el eje Y esa es la intensidad. Ahora, para que esto suceda, ese difractómetro se llama de polvos. O sea, tiene un montón de cristales. Un polvo, en realidad, si ustedes toman algo, la sal de mesa, por ejemplo, que es algo con el que estoy seguro que todos están familiarizados, tiene muchos cristalitos. Y cada cristalito está alineado en diferente dirección. Entonces, aquí en la primera parte, a lo mejor 1000 cristales o 1 millón de cristales estaban alineados de forma que cuando golpeó el haz quedó la 1, 1, 1 y se vio la dirección, la dirección 1, perdón. Sí, aquí serían las direcciones 1, 1, 1. Ajá, ahí está mal escrito, lo copié de ahí de un artículo, pero más bien son los planos, deben ser los planos, pero le faltan los paréntesis. Ajá. El artículo ya está medio viejo. Y luego en la siguiente había otros 10 a la 8 cristales que resultó aleatoriamente que estaban en la 222 y se vio. ¿Qué pasaría si ponemos un monocristal? El monocristal solamente está alineado en una dirección, un monocristal grandote. Solamente vamos a ver una sola dirección. ¿Cuál dirección? Pues donde la que quede normal al haz. O sea, el haz va a venir así. Y este de aquí es el material. Y entonces solamente vamos a ver la normal. La dirección normal al haz. O al material. Perdón, la dirección normal al material. Que debe de ser la que genere la difracción. Pero en este ejemplo que está graficado aquí, y las familias, únicamente vamos a ver la dirección, esa dirección y las familias. O sea, el 100, por ejemplo, 100, 200, 300, 400, etc. Pero en este ejemplo que está aquí, de este patrón experimental, es un polvo donde muchos cristalitos tienen una dirección y otros cristalitos tienen otra dirección. Y entonces ya 1000 cristales una dirección, otros 1000 otra dirección, otros 1000 otras direcciones. Y entonces cuando pasa el difractómetro, el haz,
difracta sobre los cristales que estén alineados. Ajá. Para ver si hay una técnica, si hay imperfecciones en un monocristal. Hay, de hecho, así como está, así como en esta configuración, hay una técnica que se llaman rocking curves, que es para detectar si hay en capas delgadas o monocristales hay mosaicidad. Y hay otro experimento más, un poco diferente, que se llama single crystal, o sea, difracción de rayos X de monocristal. Y ahí puedes ver si hay imperfecciones o no, con mayor precisión. Ajá. Ese no hay muchos, hay uno en el Instituto de Química, hay en Física, hay uno, en el Instituto de Física hay uno, y en la USAID hay otro. Y creo que en la Facultad de Química también hay, pero no me acuerdo, no, es que no conozco muchas personas en la Facultad de Química, entonces no sé, cómo se llama el investigador, pero sí, sí, yo recuerdo haber visto, o haber oído que explicó, entonces debía haber trabajado en la Facultad de Química. ¿Dudas de cómo interpretar este patrón de difracción? ¿No? Bueno, vamos a ir más a fondo. Vamos a ver qué. Ahora, hay otras configuraciones. Esa configuración que les mostré se llama Bragg-Brentano. Hay otra configuración que es transmisión, que es de Weisserrer. Entonces sucede lo mismo. Si le ponen un as lo suficientemente fuerte, pues va a generar una difracción como sucede en la hoja de acetato que les mostré. Y entonces cuando esa difracción ocurre así en diferente en transmisión, esa se le llama configuración de Weisserrer. Ujú. Entonces, ustedes verían en sí una esfera entre, o sea, ese haz al difractarse, pues genera una esfera. Pero si le ponen una pantalla solamente hay puntitos o secciones donde ese haz tiene interferencia constructiva. Ajá. Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, un patrón de difracción del agua, así se le llama el agua, cuando son en, eh, en imagen 2D, en dos dimensiones, el otro era en una dimensión, o sea, la medición es en una dimensión y este es en dos dimensiones. Y entonces, así se dieron cuenta, de hecho, es un experimento importante de varias cosas, o sea que la materia está hecho de átomos, que los electrones, por ejemplo, porque esto puede ser con electrones o puede ser con rayos X o con neutrones, que los electrones tienen una longitud de onda, por ejemplo, de Broglie propuso eso y al poquito, al año, algo así, se hizo el experimento y dijeron, no, pues sí, efectivamente los electrones tienen una longitud de onda, no son solamente partícula, como lo había dicho, creo que era Mulliken, el que dijo que eran partículas, entonces se dieron cuenta que tiene una dualidad, como dijo de Broglie. Ajá. Y este en particular, ah, son dos patrones superimpuestos de níquel, estroncio y cloruro de sodio. Entonces ahí se ve que hasta tienen la misma estructura. Si ven, espero que se pueda ver en su pantalla. Hay secciones, primero, cuando son anillos quiere decir que son policristalinos. Pero si se fijan hay secciones donde hay puntos más, más fuertes y además los anillos se traslapan los del níquel, circonio y cloruro de sodio. Eso quiere decir que aunque sea policristalino, o sea, ese material está formado de muchos cristales chiquititos, aún así los anillos se empalman. Eso quiere decir que tienen parámetro de red similar. Esta es una imagen de neutrones, perdón, de transmisión de electrones. Este creo que nada más hay en materiales. También en física hay y en el USAI. Ajá. Ya no vamos a ver
tanto a fondo de esto porque tenía planeado que hiciéramos las transformadas de Fourier y ver cómo llega esto a una imagen, pero debido a... Gracias al coronavirus eso no lo vamos a ver. Ahora que a lo mejor ustedes han escuchado de un sincrotrón. Entonces el sincrotrón lo que hace es que genera rayos X con otro método, hace generar partículas a una velocidad muy grande y cuando las partículas se mueven a una velocidad muy grande generan una radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética pues se filtra y se le ponen unos espejos y etc, etc. O sea, espejos no del visible, sino espejos de rayos X. Y eso hace que podamos obtener rayos X. Entonces gira aquí la partícula gira en ese anillo y estas salidas se llaman Hodge. No sé bien cómo se le llame en español. Pero hay unas cabinas y hay aparatos y cada quien ya utiliza el haz de rayos X como quiere. O sea, cada Hodge tiene diferentes instrumentos de medición. Y esos, para mantener la partícula en medio, de hecho se necesita un imán muy, muy, muy fuerte, que normalmente son superconductores. Dependiendo del acelerador, del sincrotrón. Se pone un superconductor que genera un campo magnético muy, muy fuerte y mantiene la partícula ahí metida en medio de un cilindro y ya la aceleran, la hacen girar y entonces genera rayos X y esos rayos X salen por aquí, por estas líneas. Por ejemplo, la partícula vendría así, en esta dirección, en este diagrama viene así girando en el sincrotrón y de aquí se sale el haz de luz. O sea, no es visible, ¿no? Es de luz, o sea, estoy llamando rayos X o la longitud que emita. Y aquí ya tú mides en esta sección. Aquí tú pones un equipo y ya mides. Ajá, y estos son, estas partes de aquí son magnetos, pero normalmente son superconductores. Estos son algunos, ¿no? No hay tantos, de hecho, sincrotrones en el mundo. Este de aquí es en Grenoble, en Francia. Esta foto es desde arriba, hay un teleférico y se puede ver. Esta parte de aquí es la negra, ese es el sincrotrón. Es un sincrotrón europeo, de hecho es de toda la comunidad europea. Cualquier europeo puede ir ahí. De hecho, bueno, yo no soy europeo, ¿no? Pero... Y este de aquí es un reactor de neutrones. Entonces es para hacer el mismo experimento, pero con neutrones. Te dan otra información los neutrones. Este de acá es en Brasil. Él estaba viendo algo para cambiar su nacionalidad a francesa para poder usar el sincrotrón gratis. Porque, por ejemplo, si yo lo quiero usar, tengo que encontrar un colaborador. Y ya, de hecho he ido a este de Grenoble. Está en medio del río. Bueno, es que necesitas enfriar. Hay varios procesos que luego no he explicado. Necesitas enfriar y para eso es eso el agua del río. Por ejemplo, es en Inglaterra. Se llama ISIS. ¿Ustedes saben qué es ISIS? Entonces, la ecuación general del factor de estructura es esta que está aquí. Ajá. Ya tienen que la FCC tiene estas coordenadas. Ajá. Entonces ponen esas coordenadas en cada uno de los términos. Como tiene 4 átomos, sumatoria van a ser 4 términos. Al expandir la sumatoria, queda aquí como en 2. ¿Están de acuerdo? E a la 000, ¿cuánto es E a la 000? 1. Entonces el primer término corresponde a la 000, 1. Más segundo término. Esta sería H, K, perdón, X, Y, Z. Segundo término. Un medio, un medio.
y 0. Multiplicado por el 2 que tiene acá. Se elimina el 1/2, o sea, 2 por 1/2 queda 1. Entonces, segundo término. Tercer término. ¿Por qué 2 qué? A ver, prende el micrófono porque no te entiendo la pregunta, Adolfo. ¿Por qué se multiplica por 2? Aquí en la ecuación principal, aquí en la ecuación general que estoy encuadrando, ahí tiene un 2, ¿no? ¿Lo ves? ¿Sí lo ven todos? Ah, pues, sí. 2, tiene un 2 ahí. Entonces, segundo término corresponde a la 1/2, posición 1/2, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Segundo término, 0, 1/2, 1/2. Pasa lo mismo, nada más que ahora queda K y L. 0, 1/2, 1/2. Tercer término, 1/2, 0, 1/2. Listo, la ecuación 2 ahí la entendieron. ¿Está bien todo? ¿Hasta ahí? Va, vientos. Luego la ecuación 3, siguiente. Hay una identidad que se llama identidad de Euler, que es esta que estoy poniendo con verde, con una flecha verde, identidad de Euler. Si aplican esa identidad de Euler, pueden transformar esa e a la i pi en -1. Y entonces ya nada más queda -1 elevado a la hk más -1 elevado a la kl más -1 elevado a la kl. ¿Hay confusión ahí? ¿Qué es lo que pasó o no? ¿O me van siguiendo? Ujú. Entonces, esta ecuación general nos va a dar cómo se comporta el factor de estructura. A ver, vamos a imaginar que H y K todos son nones o impares. Entonces, si H y K, todos los H, K y L son impares, entonces vamos a ponerle un número aleatorio. H igual a 1, K igual a 3, L igual a 1. Ajá. Del primer término, 1 más H más K. ¿Cuánto es -1 al cuadrado? Perdón, -1 a la cuarta. 1. K más L sería -1 a la cuarta. 1 me acaban de decir. Y luego H más L sería 2. -1 al cuadrado, ¿cuánto da? -1 al cuadrado, 1. Factor de estructura, entonces el factor de estructura sería igual a 4 veces F. Eso es diferente de 0, sí existe. Le voy a borrar y vamos a hacer que ahora L vale 2. Entonces, F por 1 más -1. A ver, ya vamos a resolverla desde ahí. Más H más K serían 4. -1 a la cuarta, 1. Más K más L serían 5. ¿Cuánto es -1 a la 5? A la quinta. Ajá. Entonces, -1. Más H más L serían 3. ¿Cuánto es -1 al cubo? -1. Listo. Hacemos la suma. 1 más 1, 2. Menos 2, 0. Entonces, factor de estructura igual a 0. Conclusión.
Si todos los índices son par o todos los índices de Miller son impares, vemos señal. Si, repito, si todos los índices de Miller son pares y o todos los índices de Miller son impares, vemos señal, porque el factor de estructura es diferente de cero. Y el factor de estructura, quedamos que la intensidad es igual al cuadrado del factor de estructura. Es proporcional, perdón. Y si hay paridad mixta, o sea, unos H son pares y otros son impares, no hay señal porque el factor de estructura es cero. Sí, si F igual a cero, no se ve nada porque la intensidad es proporcional al cuadrado del factor de estructura. Entonces, si es par o impar, pero que todos sean pares o que todos sean impares, vemos señal. Si hay paridad mixta, algunos pares, algunos impares, no vemos señal. Para la FCC. Solamente aplica para la FCC. Bueno, perdón, ya me pasé mucho. Pensé que nos hicieron tardar menos.